Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Luchando contra Viento y Marea. Hoy, sábado 20 de julio de 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Recordamos también amigos que estamos en el decenio de las personas con discapacidad y siempre agradecemos su sintonía por la www.radiochurajay.com. En verdad amigos estoy bien recargada de tantas noticias que compartir con ustedes, porque en esta semana hemos tenido noticias verdaderamente que nos preocupa, buenas también, pero que nos preocupa, ¿no? Entonces vamos a ir comentando brevemente, ¿no? Durante toda esta semana qué es lo que ha ocurrido. Algo interesante que hemos visto, por ejemplo, terminando el programa el sábado pasado, viendo un canal, se dio pues a conocer la campaña de Buena Onda, como siempre pues cada año se realiza por UNICEF, y bueno, nos dicen que 1.618.600 nuevos soles se recaudó esta campaña, ¿no? Y cual el monto en sí servirá para continuar con los programas de salud, educación y nutrición y protección de los derechos que UNICEF realiza al interior del país. En esta labor y en esta campaña se sumaron distintos artistas, personas, autoridades y también pues canales privados para la difusión, ¿no? Como el Canal 4 en este caso. Y nosotros verdaderamente aplaudimos esos gestos, esas iniciativas. Pero nos gustaría que en la medida de lo posible, esperemos que alguien nos pueda estar escuchando en estos momentos y pueda interceder o pueda ayudarnos quizá a transmitir estas preocupaciones, ¿no? O quizá ellos ya tengan esos datos y nos lo puedan proporcionar, dar a conocer. Sería interesante saber a cuántos niños con discapacidad han favorecido, ¿no? Con todo lo recaudado en las campañas anteriores que ha venido realizando pues Buena Onda, ¿no? Y por ejemplo mencionan también en información que hemos conseguido que el año pasado, por ejemplo, anunció la artista Mónica Sánchez que el objetivo de que todos los niños de las zonas, ¿no?, que han recaudado en estas campañas anteriores, era justamente para que los niños de las zonas alejadas puedan tener un nombre, una identificación, ¿no? Entonces, eso es muy importante, para que ellos así puedan acceder a todos los beneficios, como por ejemplo de salud, educación, ¿no? Porque ustedes saben que si no tienen el DNI, pues no existimos, ¿no es cierto? Entonces hay que estar identificados, nosotros felicitamos, pero de alguna manera esperemos que se estén también considerando a los niños con discapacidad y nos puedan brindar o sacar, ¿no?, en los medios de comunicación, dar y difundir estas informaciones importantes. Quiero mandar un saludo también a mi mamá que nos está escuchando en estos momentos, que está un poco delicada, resfriada, porque hay que abrigarse amigos. Ya saben que la H1N1 está pero dando, ya hay varios casos muertos y sobre todo a un llamado a las autoridades para que en los distintos distritos puedan estar vacunando. Ahorita no he escuchado, en el distrito de Rima, por ejemplo, no se ha escuchado la difusión, si es que están haciendo campañas, están ¿no?, dando estas vacunas para prevenir, ¿no?, esta enfermedad de la gripe H1N1. Entonces, a abrigarse bien, ya saben, para que no vayan a enfermarse de estas enfermedades. Bien, quiero también compartir con ustedes una gran noticia que nos han hecho circular por las redes de discapacidad, y quiero también felicitar a la Asociación de Usuarios de Salud Mental, ASUMEN, de San Martín de Porres, porque ellos han comenzado ya también a incursionar en lo que es la radio, y ellos han sacado un programa denominado Radio Inclusiva, que es una iniciativa en la cual ellos, que son una asociación de usuarios con discapacidad mental, ellos justamente este programa es para hacer difusión, ¿no?, de todos los derechos que tienen las personas con discapacidad mental y sobre todo trabajar todos por la inclusión, y eso es financiado, este proyecto, esta iniciativa, por Disability Rights Fund, que es un organismo internacional de cooperación que siempre financia proyectos de distintas instituciones cuando presentan, ¿no? A veces lanzan sus convocatorias y hay que estar atentas, ¿no?, para poder presentar un proyecto interesante y que pueda ser financiado por ellos.
Ustedes también lo pueden escuchar, ellos, bueno, en estos momentos también están en este mismo horario, pero hemos compartido en el Facebook de Luchando contra Viento y Marea su enlace y recordamos también que todas las informaciones y los programas que venimos sacando y presentando todos los sábados a las 3 de la tarde, ustedes también lo pueden encontrar en el canal de YouTube en Bárbara Aventura, ahí están todos los programas, o también en el Facebook Luchando contra Viento y Marea. Felicitar un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Asociación de Usuarios de Salud Mental por esta bella iniciativa que están haciendo. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros vayamos ganando espacios para poder llegar a una plena concientización de los derechos de las personas con discapacidad y así conseguir la igualdad de oportunidades. Bien, justamente quiero también compartir un artículo que nos hizo llegar nuestro amigo Carlos Poma, a quien mandamos un fuerte saludo de aquí del programa. Es que dice que el Ministerio de Trabajo se encuentra elaborando el reglamento de la Ley de Discapacidad, ¿no? Como ustedes saben, es la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y se sabe que tuvimos una observación, ¿no?, en meses anteriores con respecto a la contratación de la cuota laboral para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, acá lo que nos menciona Carlos, y lo voy a leer para nuevamente explicarlo, dice: se sabe que la intención es modificar el artículo referido a la cuota del 3%. Ya no se trataría de contrataciones efectivas, sino que estaría dirigida estrictamente al momento de la convocatoria del empleo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si se necesita contratar a personas con discapacidad para cubrir un 10% de puestos, ¿no?, el 0.3 se encontraría disponible para personas con discapacidad, salvo que haya un incremento, ¿no?, un incremento increíble de puestos de trabajo, que sería un mínimo dándolo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos dicen que para que nos contraten tiene que haber un incremento de puestos en la empresa, ¿no? O sea, mayormente no hay ese incremento. Entonces, ¿pero qué dice la ley? Que en una planilla, ¿no?, de 50 no menor al 50% de trabajadores, deben de tener la cuota laboral del 3%. Entonces, en una empresa de 100 personas, por ejemplo, para que ocurra una vacante de persona con discapacidad, tendría que haber 34 vacantes disponibles en un solo acto. Entonces, vamos a ver de qué manera, pues, ya se va a reglamentar la ley, porque supongo que van a haber unos cambios para el reglamento. Entonces, sería bueno que antes de que se publique, ¿no?, el reglamento, la prepublicación, se dé unos alcances de qué cambio, de qué aporte se ha incluido en este reglamento. Bien, quiero también hacer mención y hacer difusión de justamente unos temas, por ejemplo, de Luis Miguel, que nos ha hecho también enfatizar el tema de la Ley 29973, la parte de la prepublicación, que es muy preocupante para nosotros que el reglamento de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad se promulgue sin haber cumplido el paso previo de los 30 días de prepublicación, que otras normas que no menos importantes que hayan observado. Esta preocupación es mayor para nosotros, no solo porque sea parte del hecho que el reglamento no es todo lo bueno que se espera, sino también porque no tenemos ninguna certeza sobre aquellos cambios exactos. No sabemos qué cambios han tenido para la reglamentación y sobre todo cuál ha sido la participación de la sociedad civil de las distintas regiones. Entonces, es bien importante, como acá menciona, que debemos insistir en la prepublicación del reglamento sin desconocer el valioso aporte realizado de la sociedad civil, pero aún así este aporte ha sido limitado, pues los representantes de provincia han sido totalmente ajenos a este proceso. Entonces es bien importante que todos estemos pendientes de la reglamentación, de que se difunda, de justamente insistir en la prepublicación del reglamento para conocer qué cambios se van a dar en la nueva ley 29973, que es la ley de discapacidad.
quiero también compartir con ustedes un tema bien importante que antes de que en la segunda media hora del programa vamos a tener nuestro invitado, que ya está presente aquí, pero quiero comentar brevemente algunas noticias importantes. Por ejemplo, la presentación del spot de sensibilización de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y Cartilla Normativa de la Ley. Brevemente quiero leer esta nota de prensa que nos ha hecho llegar del despacho de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. El día lunes 22 de julio a las 10:30 de la mañana se realizará la presentación del spot de sensibilización de la Ley 29973, Nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, en la Sala Grau del Congreso de la República. El spot pretende sensibilizar a la colectividad respecto a la ley, con el mensaje de la oportunidad laboral, accesibilidad, dirigido a la sociedad civil, para tomar conciencia sobre sus derechos. Estará presente un representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática para dar a conocer el último censo de la persona con discapacidad, el director de Telefónica del Perú, representando a la empresa privada, PROA, Pro Asistencia Social y Acción por los Niños. Esta norma legal contiene principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y que, a diferencia de la anterior ley asistencialista, es fundamentalmente inclusiva. Este marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica, generando condiciones de equidad, igualdad, no discriminación. Se prohíbe la discriminación por los seguros públicos y privados. Así, las personas con discapacidad accederán a prestaciones de salud que cobertura su rehabilitación integral, asistencia personal, atención domiciliaria, entre otros. En materia educativa, se reconoce el derecho a recibir una educación inclusiva en todas las modalidades del sistema educativo. Se garantiza la accesibilidad y la calidad de prestación de servicios educativos. Por largo tiempo no se reconoció las capacidades, aptitudes de la persona con discapacidad, no se brindó las mismas oportunidades que el resto de la población. Por ello se crea la obligación de que las empresas privadas con más de 50 empleados deben contratar personas con discapacidad en proporción no menor al 3% del total de sus trabajadores. En el caso de entidades del Estado se amplía del 3 al 5%. Se establece el plazo de 2 años para su cumplimiento y, de no hacerlo, se aplicará la sanción correspondiente, entre otros beneficios. Esta nueva ley tiene muchos beneficios para las personas con discapacidad. Quiero también mencionar que asistirán instituciones como ANSULIVA, Proyecto Héroes, OMAPE de Lima, nuestra asociación luchando contra el viento y marea también estará presente, PUFOCADE, Asociación de Mujeres Mesodespidadas y entre otras instituciones. Esperamos contar con su presencia y el apoyo para la difusión de este importante documento y spot de sensibilización. Presidente de la Comisión de Inclusión Social y persona con discapacidad y congresista ingeniero John Reinaga Soto. Así que ya lo saben, amigos, entonces hay que estar informados, es importante la concientización sobre nuestros derechos. Sabemos que nuestras necesidades son ilimitadas, pero se está avanzando poco a poco y se necesita la participación activa de toda la sociedad civil de personas con discapacidad. Quiero también mencionar, amigos, acerca de la encuesta que justamente en conferencia de prensa se dio a conocer el pasado 15 de julio, ¿no? La primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad. 1.575.402 personas presentan discapacidad en nuestro país, ¿no? Se dio a conocer estos datos en plena conferencia de prensa sobre la encuesta nacional especializada sobre discapacidad dada por INEI. Recordamos que esa iniciativa, y siempre hay que mencionarlo, ¿no? y rescatamos que esta iniciativa fue dada por el congresista, pues, luchador social, Javier Díaz-Canseco, quien ya nos ha dejado, y eso es lo más importante. Ahora, sobre todo, quiero mencionar también aquellas estadísticas que nos mencionan brevemente, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, 1.575.402 personas presentan alguna discapacidad en nuestro país. ¿Y qué quiere decir? Que equivale al 5.22% de la población. 754.671 son hombres y 820.731 son mujeres. Ahora,
quiero brevemente comentar esto. La sociedad civil de personas con discapacidad, y me incluyo, nos sorprende estas estadísticas. ¿Por qué? Porque organismos internacionales, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que equivale entre el 10 al 13% en sí, que en nuestro país hay una persona con discapacidad, que representamos esa cantidad, el 13% de personas con discapacidad. Ahora, si bien es cierto también, esto es una encuesta, o sea, no es un censo, es una muestra, ¿no? No se iba a tocar puerta por puerta, sino es una encuesta a hogares, ¿no? Entonces, lo que nos comenta aquí, y en esta conferencia de prensa, estuvieron presentes justamente, ¿no?, el viceministro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el doctor Julio Rojas Julca, y resaltó que el 11.2% de personas con discapacidad tiene educación superior, ¿no? Y que una discapacidad no limita de seguir estudiando, y para eso después más adelante nos va a compartir también su testimonio, su experiencia, un compañero mío, un amigo del Colegio de la Alegría en el Señor, exalumno, que él justamente también está estudiando, y él va a compartir también su experiencia y cómo él se supera día a día. El doctor Wilfredo Guzmán Jara está complacido también con estos resultados para seguir estos estudios científicos sobre este tema. Ahora, brevemente, quiero compartir datos específicos. 794.294 son mayores de edad, o sea, son adultos mayores, tienen 65 años de edad, que equivale al 50.4%, ¿no? 651.312 tienen entre 15 a 64 años de edad. O sea, están en toda la etapa de la educación, del empleo, y equivale al 41.4%. 129.796 son menores de 15 años, que equivale al 8.2%. Ahora bien, también nos indica que el 38.6% de la población con discapacidad tiene una limitación, y que afecta el 30.3%, dos limitaciones. El 17.7% tienen tres limitaciones, ¿no? O sea, es una persona que tiene tanto impedimento para comunicarse, para caminar, ¿no? Y el 9.2% tiene cuatro limitaciones. Ahora bien, ¿cuál es la prevalencia o cuál es el tipo de discapacidad que hay más, ¿no? Son 932.000 personas con discapacidad física, y que equivale al 59.2%. Luego sigue la discapacidad visual, con el 50.9%, personas con discapacidad auditiva, el 33.8%, personas que no tienen dificultad, ¿no?, para entender y comprender, ¿no? Aquí entra mucho también el tema del síndrome de Down, las personas con síndrome de Down, 32.1%, y 18.8% son personas que tienen problemas para relacionarse con los demás, como se incluiría ahí a las personas que tienen autismo, ¿no? A veces también el Asperger, ¿no? Y así. Entonces, vamos viendo también que a quienes se les va a tener que dar la pensión no contributiva, ¿no? Ese porcentaje del 59.2% prácticamente son las personas con discapacidad física severa, ¿no?, que a veces no pueden trabajar. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Hay que ver bien, hay que analizar bien estas datas, ¿no?, para también que nuestras autoridades puedan saber a quiénes se les va a dar la pensión, como lo estipula la ley. Pero también lo que nos preocupa mucho es que hay un dato específico, que las personas con discapacidad, según la población económicamente activa, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Las que tienen un empleo, las que tienen economía, ¿no?, son 316.092 personas, y las que tienen trabajo, 277.882. Y de manera independiente, 161.869, y 42.460 son empleados, tienen empleo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, esta estadística, si organismos internacionales nos dicen también que el 80% de la población con discapacidad no tiene un empleo, y acá nos están diciendo lo contrario. Entonces,
A ver qué nos dicen pues todas nuestras autoridades, ¿no? Porque nosotros valoramos el trabajo técnico y estadístico que han elaborado los funcionarios, los representantes del INEI, pero hay cosas que no están muy claras, ¿no? Y que todo el colectivo con discapacidad se está manifestando, ¿no? Entonces eso es bien importante. Ahora, se han encuestado a 350.000 hogares, ¿no? Y el diseño es muestral en todas las regiones. Así hemos escuchado declaraciones y que ustedes pueden ver también en nuestro Facebook, que hemos compartido una entrevista que se ha realizado con otro medio al licenciado Gaspar Morán Flores, que es el director técnico de las oficinas departamentales de estadísticas del INEI, ¿no? Y nos dice que el 60% está asegurado también. Incidió a que se debe trabajar también con la SOMAPES. Muy importante. La SOMAPES, la SOREVIP, son las oficinas que están más cerca a los ciudadanos con discapacidad. Y quién mejor que ellos, que representan a los gobiernos locales para asesorar, para trabajar en conjunto con todas las instituciones, ¿no? Ahora, también indicó una explicación que este porcentaje, ¿no?, se divide en 4. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hogar prácticamente es conformado por 4 miembros de familia. Entonces, por eso que si se multiplica y se ha hecho en lo que son, por ejemplo, 16 hogares o 16.000, se divide entre 4 y sale 4 puntos y tanto. O sea, acá sale 5.22, pero se asemeja, ¿no? Eso es lo que también nos dice estudios del Banco Mundial. Cuando se divide la cantidad de hogares o del número que ha sido encuestado por el número que es conformado el hogar en este caso, que son 4. Entonces, así lo han designado ellos. Vamos a ver qué nos dicen en estos días nuestras autoridades. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en su programa Luchando contra Viento y Marea con nuestro invitado Antonio Velázquez. Él es una persona con discapacidad física y va a estar conversando con nosotros. Ya regresamos aquí en Radio Churajay, la voz de la unidad.